días, hermanos. Muchas bendiciones de parte de Dios. Quisiera que me acompañen al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 3. Luego de un fin de semana tomando un taller de predicación, uno no quisiera predicar, pero hay que hacerla. Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18. Dice así la palabra de Dios. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén y amén. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu iglesia. Muchas gracias porque podemos estar aquí para adorarte, para bendecirte, para exaltar tu nombre y ahora para estar bajo el sonido de tu palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, a ti sea la alabanza. Habla nuestras vidas en esta mañana. Transforma nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El siglo XIX ya andaba por la mitad de su andadura cuando un misionero evangélico de origen galés llegó a Assam, en el nordeste de la India. En algunas de las poblaciones de la zona se seguía practicando la caza de cabezas. Pero no parece que aquel galés se desanimara. Finalmente, en una de las aldeas de la región tuvo lugar la conversión de una familia. Como en tantas otras ocasiones, antes y después, semejante paso implicó muchas dificultades. El jefe de la aldea instó al padre de la familia a abandonar su fe recién abrazada. La respuesta del hombre fue contundente: he decidido seguir a Cristo. A su firmeza respondió el caudillo local, descargando un torrente de amenazas sobre su familia. Pero el hombre no se dejó aminorar y dijo: aunque nadie se me una, yo seguiré. El jefe de la aldea ordenó entonces que le diera muerte tanto a él como a su esposa, y mientras lo ejecutaban, el hombre comenzó a cantar: la cruz delante, atrás el mundo. El matrimonio murió, pero aquel despliegue de fe provocó una reacción espiritual en los que le habían arrancado la vida. Tanto el jefe de la aldea como algunos de sus habitantes también decidieron seguir a Cristo. Sería un converso indio llamado Sundar el que tomó las palabras de este mártir y escribió con ellas una canción. Y de aquí nace la canción: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. La historia de ese famoso himno es un reflejo de lo que puede llegar a costar el seguir a Cristo. Un pastor encarcelado, un pastor cristiano encarcelado, dijo lo siguiente: hemos aprendido que el sufrimiento no es lo peor en el mundo. La desobediencia a Dios es lo peor. La desobediencia a Dios es lo peor del mundo. Y algo similar ocurrió con la historia que hemos leído en esta mañana. A diferencia de que en esta ocasión Dios salvó a estos jóvenes, pero ellos estaban dispuestos a dar su vida. Aquellos amigos de Daniel no tuvieron miedo en sufrir el martirio. Así que en esta mañana quisiera decirle que cuando se trata de obedecer a Dios, Él demanda una devoción extrema de nosotros, Él demanda una obediencia extrema de nosotros, y los amigos de Daniel son un ejemplo de esto. Y vamos a analizar esta historia del capítulo 3 bajo 4 encabezados. Vamos a ver la amenaza, la resolución que tuvieron los amigos de Daniel, la recompensa y el resultado.
Pero antes de iniciar a detallar esos puntos, vamos a ver el contexto. En el capítulo número 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor se sueña con esa famosa estatua de diversos metales. La cabeza, ustedes saben que eran de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, hierro y barro ligado. Entonces Nabucodonosor se hace ese sueño. El asunto es que se le olvida el sueño y él quiere que sus magos, que sus astrólogos le digan qué se soñó y la interpretación de ese sueño. Entonces parece que los magos y los astrólogos le dijeron, o sea, parece no, sino que le dijeron que nadie en la tierra puede hacer eso. Y vuelven y le dicen, y Nabucodonosor le dice, ustedes lo que están dando vuelta, a ver si yo me acuerdo, si no me dicen ahora, todos van a morir. Todos van a morir si no me dicen que yo me soñé y la interpretación de ese sueño. Entonces, hay problema. Nadie pudo hacerlo. Entonces, él decretó que todos esos magos, astrólogos y demás iban a morir. Entonces, Daniel estaba entre ellos. Y cuando van a buscar a Daniel, que lo van a matar, él dice, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué es lo que está pasando? No, que el rey se soñó algo y nadie puede entenderlo, etcétera, etcétera. Entonces el Señor le dijo a ese que lo fue a buscar, dame tiempo, yo oraré al Señor y el Señor me va a descubrir lo que Él ha dicho. Entonces él se puso en la mano del Señor, le dijo a sus amigos que también oraran por él y el Señor le reveló ese sueño que él tuvo y su interpretación. Dice capítulo 2, versículo número 37 y 38 de Daniel. Ya esto es la interpretación de ese sueño. Tú, oh rey, eres ese rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él, Dios, los ha entregado en tu mano y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El rey Nabucodonosor entonces era tan soberbio y tan voluble que él quiso hacer realidad su sueño. Él quiso hacer realidad ese sueño. Daniel le dijo que tú eras la cabeza de oro y mire cómo empieza el capítulo 3, versículo número 1. Él haciendo una estatua de oro. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Eso es unos 30 metros más o menos. Y su anchura de 6 codos, unos 3 metros, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Él le había quedado esa interpretación que le hizo Daniel, tú eres esa cabeza de oro, tú vas a gobernar todo eso. Y él quiso hacer realidad ese sueño. Nabucodonosor, tan altivo y tan soberbio, ahora se hace esa imagen de oro y quiere competir con Dios al exigir que todo el mundo adore esa imagen que él ha levantado. Pero los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, servían al Dios verdadero y no se iban a postrar ante aquella estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Entonces es cuando viene la amenaza que le hace el rey a esos jóvenes. Y esa amenaza está en los versículos del 13 al 15 y vamos a leerlo. Entonces, ya le habían informado a Nabucodonosor que estos jóvenes no querían adorar ni postrarse a esa imagen. Entonces, versículo 13. Entonces, Nabucodonosor, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y él como que le da una segunda oportunidad. Ahora pues, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Y aquí está la amenaza, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios
¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En aquella cultura era muy idólatra, se adoraban muchas estatuas, se adoraban muchos ídolos. Nabucodonosor esperaba que la adoración de esa estatua gigantesca que él había levantado solidifique a esa nación y le dé más poder. Y esa expresión del versículo 15, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Esa pregunta que le hizo retórica reveló el concepto pagano de aquellos dioses. El mismo Nabucodonosor sabía que ningún dios, ningún ídolo era capaz de realizar tal milagro en favor de sus súbditos. Así que los dioses, él está diciendo en otras palabras, los dioses de nada sirven. Esos dioses de nada sirven. Ningún dios lo va a poder a usted librar del horno de fuego ardiendo. También con esa expresión que él ha dicho y con la fabricación de con la fabricación de la estatua y con otros acontecimientos, por ejemplo, en 4:30 que dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y con la gloria de mi majestad? Esas son evidencias de que Nabucodonosor tenía un corazón bastante orgulloso, un corazón arrogante, un corazón altivo, un corazón pedante y todo lo que usted le quiera poner ahí. Entonces esa fue la amenaza. Usted no se puede imaginar esos jóvenes delante de él. Si ustedes no me adoran la imagen que yo he creado, pues serán echados al horno de fuego. Esa fue la amenaza. Y con toda esa amenaza de muerte, los amigos de Daniel no se postraron porque ellos adoraban y servían al Dios vivo y no se iban a postrar a esa imagen. A modo de aplicación, en este primer punto, nosotros debemos admitir que por mucho menos de ahí, nosotros hemos negado la fe. Por mucho menos de ahí, nosotros hemos negado la fe. Yo creo que a nadie aquí se le ha acusado de muerte por no postrar o por negar el nombre de Dios. Usted puede pensar en su contexto, en la universidad, en la escuela, en el trabajo, de qué manera si usted ha negado la fe y usted verá que somos fáciles en cuanto a negar a Dios, en cuanto a no defender a Dios y a su causa. Segundo lugar, entonces, vamos a ver la resolución. La resolución de los amigos de Daniel, versículos 16 y 18, que fueron los mismos que leímos al inicio. Ahora le vamos a agregar el versículo 28, la parte B. Entonces, Daniel 3, 16 al 18. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, no es obligado que te respondamos sobre este asunto. Es aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice el versículo 28, la parte B, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que tu Dios. Aquí vemos que esos jóvenes servían, adoraban al Dios verdadero. Por eso el título del sermón, una devoción extrema, si la pudiéramos llamar así. Esa es la demanda que Dios hace de nosotros en esta mañana. A pesar de la altanería de Nabucodonosor, a pesar de la presión que tenían esos muchachos, ellos estaban resueltos, tenían una valentía extrema, tenían una fe inquebrantable, tenían una devoción extrema. Y le ponía el escenario ahorita. Imagínense, un rey bastante arrogante, un rey que tenía todo el poder en ese tiempo. Esos muchachos vivían lejos de su casa. Eso era una cultura idólatra. Había una presión social, había amenaza de muerte y con todo eso ellos no negaron a su Dios ni se postraron ante la estatua de
oro que Nabucodonosor había levantado para que le adorase. La fe bíblica, la fe verdadera es tan maravillosa con la grandeza y la gloria de Dios que es capaz de mirar a las realidades más oscuras de la vida y no temer. Y no temer. Su respuesta bajo una amenaza tan abierta y tan determinada implicaba tener mucho coraje y fue dada con dignidad extraordinaria. Eso nos ilustra una vez más sobre cómo un comportamiento fiel y leal, sostenido por una serie de decisiones silenciosas en asuntos de menor importancia, pueden llegar a dar frutos gloriosos, con un testimonio espectacular y valiente acerca de Dios en la hora de que se requiera esa fe. ¿Qué es lo que está diciendo este párrafo aquí? Ellos eran fieles y leales en las cosas pequeñas, ellos eran fieles y leales en esas, vamos a decir, trivialidades de la vida. Y cuando llegó esa gran decisión, no tuvieron duda, no tuvieron temor en seguir adorando y sirviendo a su Dios y rechazar cualquier otro tipo de adoración. Hay que dejar de hablar y debemos demostrar que creemos en Dios mediante nuestras acciones. Satanás, como el Dios de este siglo, asume muchas apariencias a través de las cuales busca intimidar y seducir a los creyentes para que se postren ante el espíritu del mundo. No sabemos si otros judíos en ese tiempo se postraron a esa estatua, pero ellos quisieron hacer un ejemplo con estos jóvenes y les salió mal. Quisieron hacer un experimento y les salió mal, porque ellos no se adoraron ante la estatua que Nabucodonosor había levantado. Ahora bien, cabe una pregunta aquí. ¿Por qué ellos no se inclinaron a esa estatua? ¿Por qué le dijeron que solo servirían a Dios? Porque ellos estaban determinados a nunca adorar a otro Dios que su Dios, y valientemente ellos lo cumplieron. Ellos lo cumplieron, ellos conocían a su Dios y por eso estaban determinados a no postrarse a ningún otro ídolo. Eso es así, mis hermanos. ¿Te mantendrías tú firme en Dios, cueste lo que cueste? Cuando uno está firme por Dios, cuando uno está firme en Dios, eso se nota. Puede ser doloroso y no siempre tendrá un final feliz. ¿Estás preparado para decir, líbreme o no, solo al Señor serviré? Líbreme o no, solo al Señor serviré. Eso es lo que más me encanta de ese pasaje, versículo 18. Y si no, Rey, aunque Dios nos libre, no nos vamos a postrar ante tu estatua. Job capítulo 13, versículo 15, aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Líbreme o no, yo no voy a servir a otros dioses, solo al Señor serviré. Esa era la devoción extrema que estos jóvenes tenían, esa era la decisión extrema, esa era la obediencia extrema que tenían estos jóvenes. Hay un comentarista en algún libro que pone como 8 excusas que ellos pudieron haber presentado para sucumbir al pecado, para dejarse llevar por el pecado. Y es interesante porque todas esas excusas nosotros también las usamos para ceder al pecado. Por ejemplo, ellos pudieron decir, nos inclinamos, pero no estábamos adorándolos de corazón. Yo estaba haciendo eso que estaba haciendo, pero yo no lo estaba haciendo en serio. Era relajando que yo estaba. Eso es una excusa que ellos pudieron poner. Otra excusa, no nos volveremos idólatras. Lo hicimos una sola vez y le pedimos perdón a Dios y ya está. Yo no me volveré adicto a eso que yo estoy haciendo, pornografía, celular, lo que sea. Yo lo hago una sola vez y después le pido perdón a Dios. Esas son excusas que nosotros ponemos para pecar delante de Dios. Otra excusa, el rey, la tercera, el rey tiene poder absoluto y había que obedecerlo. Dios nos va a entender.
Dios me entiende, Señor. Tú sabes que yo no tenía escapatoria, tú sabes que ese jefe es así, así, asado. Yo no podía hacer otra cosa. Bueno, pues los amigos de Daniel vemos que sí se podía hacer otra cosa. Número 4, el rey nos dio el poder que tenemos. ¿Hay que ser agradecidos o no? Muchas veces por ser agradecidos nosotros también sucumbimos al pecado, sucumbimos a acciones que no deberíamos tener por quedar bien con otras personas, con otro jefe, con otra cosa, con lo que sea. La número 5, no estamos en nuestro país y por lo tanto Dios nos perdonará por seguir las costumbres de esas tierras. Entonces, eso es normal aquí, yo lo puedo hacer. Yo sé que en mi país, yo sé que según la Biblia eso es pecado, pero como estamos aquí y todo el mundo lo hace, nadie va a notar que yo estoy pecando. Eso es otra excusa que nosotros ponemos al momento de nosotros pecar. Número 6, nuestros antepasados colocaron ídolos en el templo. Eso es mucho peor. Y esa es la famosa excusa de que todo lo hacen porque yo no lo puedo hacer, fulano lo hace peor que yo, fulano es más pecador que yo, y esa excusa nosotros también la ponemos. Ellos no hicieron caso de nada de eso. La número 7, no estamos haciendo daño a nadie. Con eso que yo hago, yo no le estoy haciendo nada a nadie, yo solamente es para mí, eso y lo otro, etcétera. Entonces yo con eso no le hago nada a nadie. Mentira, mentira, porque todo pecado es contra Dios y todo pecado de alguna manera afecta la vida de la iglesia y lo hemos tratado en sermones anteriores. No hay pecados ocultos, los pecados afectan la vida de la iglesia. Número 8, si nos matan y unos paganos ocupan nuestro puesto, ¿quién va a ayudar a nuestra gente en la cautividad? Nosotros tenemos que estar fríos con Nabucodonosor, porque si él nos mata, entonces no va a haber quien dé testimonio aquí de la vida cristiana, del Dios verdadero, etcétera. Pero ellos no hicieron caso a nada de eso. Si bien todas esas excusas hubieran parecido lógicas, no hubieran sido más que una racionalización peligrosa con el pecado. El inclinarse ante una estatua violaba el mandamiento de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Además, si ellos hubieran manchado ese testimonio, nunca más hubieran podido hablar de Dios y de su poder que sobrepasa todos los dioses que hay en la tierra. ¿Qué excusas utilizas tú para ceder al pecado? De esa lista que hemos mencionado, ¿cuál es que tú dices? ¿Con cuál tú te inclinas? Que tú te sientes bien después que tú haces eso y racionalizas con el pecado. La vacilación, la racionalización o la discusión con el pecado es fatal. Eso es mortal. Porque a la larga el pecado te va a engañar. Satanás va a usar cualquier situación para engañarte, cualquier excusa para que tú sucumbas ante el mundo. Proverbios capítulo 1, versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si los pecadores te quieran engañar, no consientas, no le des razón, no discutas. Eso debe ser tajante. Estos 3 judíos sabían en quién confiaban, ahí estaba la clave. Estaban seguros en que Jehová podría librarlos del horno de fuego ardiendo y de las manos del rey. Ellos no dudaban de la capacidad divina, pero desconocían, y esto es importante, desconocían cuál era la voluntad del Señor. Dios no le estaba garantizando salvarlo de aquella sentencia. Ellos mismos lo dicen, y si no, si el Señor tiene poder para librarme de esa sentencia, pero si Él no me libra como quiera, yo no me voy a postrar ante esa imagen. Dice un comentarista que tuvieron que entrar en el horno de fuego sin antes leer el capítulo 3 de Daniel. O sea, ellos no sabían el final. Ellos no sabían el final. Y una vez más, la clave está en que ellos conocían a su Dios. Ellos conocían a su Dios.
Dice el versículo 17 una vez más: es aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Ellos saben que el Señor le puede librar, ellos saben que el Señor tiene el poder para librarlo, ellos conocían a su Dios. Daniel capítulo 11, versículo 32. Con lisonjas se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Eso es Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole que no te avergüences del evangelio, porque él mismo tampoco se avergüenza del evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de darte el testimonio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo. Esas eran las condiciones en las que él estaba. Si no participa de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios. Versículo 12 del mismo capítulo 1. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé, dice Pablo, en quién he creído y Él es poderoso para guardarme para aquel día. En aquellos tiempos, avergonzarse no era como decirle a los amigos que como que no quiere decirle, sino que el problema de ese tiempo era que el que decía que era creyente estaba, lo maltrataban, lo metían en la cárcel, inclusive hasta la muerte. En este mismo contexto, el Señor, Pablo, está preso ya que lo van a matar por causa de su fe. Entonces, en esa situación, cualquiera se avergüenza del evangelio porque le va a costar la vida, le va a costar cárcel, le va a costar maltratos y sufrimiento. Pero a pesar de eso, Pablo no se avergüenza del evangelio. Le dice a Timoteo: no te avergüences del evangelio, porque yo sé a quién he creído. Eso es así. En tercer lugar, entonces, vamos a ver la recompensa. La recompensa que tuvieron esos jóvenes al no inclinarse al estatua. Versículos 19 y 21, 26 y 27. Daniel capítulo 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Si fuera en buen dominicano, se llenó de odio. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus carzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. La liberación está en el versículo 26, versículo número 27. Esa es la recompensa. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones de cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Ahora alguien pudiera decir, ese horno no era real, eso era una ilusión óptica, ese horno era de juguete, aquí se están exagerando las cosas. Sin embargo, hay ciertos detalles en el texto que revelan que el horno era real y era muy real. Por ejemplo, habían hombres muy vigorosos, los que echaron a Daniel, ellos fueron muertos con el resplandor. Esos hombres valientes y vigorosos fueron muertos con el resplandor de ese horno. Esos hombres ataron a a los amigos de Daniel para echarlo en el horno. Por ejemplo, en el versículo número 21 se describe la ropa que ellos tenían. Miren cómo dice: entonces esos varones fueron atados con sus mantos,
con sus calzas, con sus turbantes, o sea, sus gorros y sus vestidos, y fueron echados en el horno de fuego ardiente. Como ustedes comprenderán, en aquel tiempo las personas vestían con muchas ropas. Usted sabe que la ropa arde muchísimo y ni siquiera nada de eso se quemó. Ni siquiera nada de eso se quemó. Solo la soga con que lo habían atado esos hombres fuertes y valientes se quemó. Solamente eso. Y ni siquiera olor a humo tenían. El horno en cuestión no era un horno pequeño de los que se usan para cocinar o para calentar una casa, o sea, una chimenea. Era un horno enorme, industrial, que quizás se utilizaba para hornear ladrillos o para fundir metales. La temperatura era tan alta que nadie podía sobrevivir a su calor, y esos hombres vigorosos murieron cuando lo fueron a echar. Sadrac, Mesach y Abednego fueron presionados para negar a Dios, pero decidieron ser fieles a cualquier precio, confiando en que Dios lo libraría, pero estaban determinados a ser fieles a pesar de las consecuencias. Ellos no sabían el final y ellos estaban dispuestos a entregar sus vidas por obedecer al Señor. Ellos tenían una devoción extrema al Señor. Esto nos recuerda a alguien que no pudo librarse del sufrimiento y de la muerte, porque su amor no se lo permitió. Nuestro Señor Jesucristo sufrió los horrores del Padre por amor a ti, por amor a mí, para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo interesante ya a modo de aplicación en este punto. Si Dios siempre rescatara a los que son fieles de los sufrimientos y de las situaciones adversas, los cristianos no necesitarían fe. Su religión sería una gran póliza de seguro y habría filas de gente egoístas lista para adquirirla. Es decir, si Dios libra a los creyentes cada vez que sufren, si Dios libra a los creyentes siempre de la muerte, la fe sería innecesaria, porque ya tú sabes que te va a pasar eso, pero el Señor te va a librar. Tú sabes que te va a pasar lo otro, pero el Señor te va a librar. Ya tú no necesitas fe porque tú sabes lo que va a pasar. Entonces, no siempre pasa así. No siempre el Señor libra a sus hijos del sufrimiento. Y el libro de Job es un ejemplo de eso. Debemos ser fieles a Dios, ya sea que Él intervenga o no a nuestro favor. Nuestra recompensa eterna vale más que cualquier sufrimiento que tengamos aquí en la tierra. Así que debemos ser fieles sin ni siquiera conocer si el Señor nos va a librar o no. Si no, también debemos ser fieles. Tom compartió una imagen ayer o antes de ayer que decía lo siguiente: un solo día en el infierno será peor que toda una vida consumida cargando la cruz. Cargando la cruz. Un solo día en el infierno es peor que una vida entera, vamos a decir, sufriendo porque el Señor así lo quiso aquí en la tierra. Un solo día en el infierno es peor que todo eso. Vale la pena, mi hermano, entonces, obedecer a Dios. No importa lo que tengas que pagar. Dios demanda tu devoción extrema, por así decirlo, por decir una palabra, pero eso es lo que Dios requiere de nosotros. Nuestra devoción, nuestra obediencia, cueste lo que cueste. En conclusión, mis hermanos, entonces, por la fe inquebrantable de esos jóvenes, Dios fue glorificado y ellos fueron restituidos a sus cargos. Versículo 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Alabanzas a Dios. Dios es glorificado. Bendito sea el Dios de ellos. De Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra Dios, esto es otra forma de glorificar a Dios. Nadie puede hablar mal de Dios aquí. El Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea convertido en muladar. Eso de muladar es una especie de basurero. Por cuanto no hay Dios
que pueda librar como este. Y al principio dijimos que en la pregunta que hace Nabucodonosor, ¿y qué Dios podrá librar de ese horno de fuego? Él no conocía al Dios vivo y verdadero. Él no lo conocía, porque Dios sí puede librar. Y si no quiere, también serviremos a Él, porque Él es digno. Miren lo que dice entonces la restitución, versículo número 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahora, lamentablemente, Nabucodonosor no se estaba comprometiendo a servir a ese Dios únicamente, sino como que lo añadió a la lista de todos los dioses que ellos tenían. Lastimosamente, su corazón seguía siendo idólatra. Pero en ese momento, en ese tiempo, no sabemos cuánto duró, nadie podía blasfemar el nombre de Dios y Dios, Nabucodonosor, coronó también a estos jóvenes. Para lograr esos resultados, la clave está en conocer a Dios. Ellos estaban dispuestos a dar sus cuerpos porque ellos conocían a Dios. El apóstol Pablo conocía a Dios. Job conocía a Dios, aunque él me matare, en él esperaré. No importa si él me libra o no, al final yo estaré en la gloria, porque yo sé en quién he creído y será fiel en guardar mi galardón. Se conoce a Dios escudriñando las Escrituras, se conoce a Dios orando al Señor, se conoce a Dios teniendo intimidad con Dios, se conoce a Dios teniendo comunión con los hermanos, se conoce a Dios viniendo a la iglesia y compartir con los hermanos su palabra. La aplicación final entonces es la siguiente. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por defender nuestro testimonio cristiano frente a un mundo pagano? Vivimos en días relativamente pacíficos en comparación con la iglesia, en comparación con el sufrimiento que tuvo que afrontar la iglesia. Recuerdo una imagen también que compartí en días pasados, que en aquellos tiempos los cristianos eran perseguidos por congregarse, por ir a la iglesia, y ahora hay que perseguir a los cristianos para que se congreguen. Todo cambió. Actualmente en la mayoría de los países del mundo cualquier persona puede identificarse públicamente como cristiano auténtico sin miedo a sufrir persecución por causa de su fe. Normalmente lo más que llegamos a sufrir es un poco de presión social por parte de nuestros amigos o compañeros de trabajo. En realidad no estamos acostumbrados a padecer por nuestras creencias. Y aún así nosotros negamos al Señor en muchas ocasiones. Ojalá que por la intimidad con Dios, ojalá que por el conocimiento que tú tienes de Dios, puedas tener una devoción extrema, puedas tener una obediencia extrema, puedas tener una fe inquebrantable como tuvieron esos jóvenes. Y pide al Señor también que nos ayude con su Espíritu Santo para poder hacer frente a los desafíos de la vida. Que Dios le bendiga.